Hola a todos y bienvenidos a un video más de Misterios sin resolver de Wano, en donde iremos repasando escena a escena todos los misterios grandes o pequeños que nos dejó el arco de Wano y que hasta el momento siguen sin tener respuesta. En esta ocasión vamos a repasar mayoritariamente el flashback de la vida de Kozuki Oden, una sección de la historia de One Piece de gran importancia y que contiene algunos de los capítulos más relevantes de toda la obra de Eiichiro Oda. A continuación, abarcaremos todos los misterios desde el inicio del acto 3 en el capítulo 958 del manga hasta el 974, que marca el final del flashback y el inicio del asedio a Onigashima. Para discutir algunos misterios tendré que recurrir a información reciente del manga, que es considerada spoiler para quienes no van al corriente con la historia. Comencemos con los misterios. En el capítulo 958 vemos por primera vez a Oden en el barco de Roger, diciendo que abrirá las fronteras de Wano dentro de 20 años y esperará la llegada del futuro. El tema de un evento importantísimo en la historia que sucedería dentro de 20 años es prevalente durante el flashback de Oden, y ahora que estamos en ese momento sigue la duda. ¿Qué va a suceder próximamente? Esta pregunta será abordada de distintos ángulos a lo largo de todo el flashback. En el mismo capítulo el narrador enfatiza en que Wano es un país con un clima muy diverso, en el que cada sección tiene estaciones y condiciones climáticas cambiantes y diferentes entre sí, casi como si fuera una pequeña gran línea en sí mismo. Esto ha llevado a muchos a pensar que en realidad Wano fue creado artificialmente a partir de unir diferentes islas o secciones del mundo. ¿Cuál es tu opinión al respecto? En el capítulo 959 vemos a Luffy usar una armadura que tiene como detalle curioso un ave muy similar, si no es que igual, a la que está presente en el emblema del clan Kozuki. Esta indumentaria de Luffy no se estrenó en este capítulo, pues su primera aparición fue en la portada a color del capítulo 310 del manga, en donde además vemos un dragón rosado muy similar a la forma dragón adulta de Momonosuke. Oda nos estará dando una pista de una posible conexión entre Luffy y el emblema Kozuki. ¿El dios Nika tendrá algo que ver aquí? En el capítulo 960 tenemos un pequeño misterio. Oden va al funeral de un personaje llamado Katsuzo, posible amigo de Oden, al cual él va a despedir de una forma bastante inusual, cocinando el platillo de su mismo nombre y comiéndolo sobre sus restos. Al retirarse vemos una expresión amistosa por parte de los restos de Katsuzo. ¿Quién sería esta persona para Oden? Nunca lo supimos. Además, es interesante que el esqueleto tuviera una reacción, como si una parte del alma de la persona aún residiera en el cuerpo de Katsuzo, fenómeno que vimos anteriormente en Thriller Bark. Una criatura bastante curiosa es el dios de la montaña, un jabalí color blanco que en el capítulo 960 se nos dice que es un sirviente de los dioses, y que hace siglos destruyó un pueblo, pero fue hace tanto que se volvió una leyenda. ¿Qué tan antigua es esa historia? ¿Estamos hablando de un par de siglos o de más de 8? Siempre que escuchamos un relato del pasado distante recordamos el siglo vacío. ¿Será que el dios de la montaña ha vivido más de 800 años? Sin duda es una criatura resistente, pues luego de que Oden lo cortara por la mitad, simplemente cosieron las partes y el dios de la montaña siguió su vida alegremente. En el capítulo 962 vemos que al mismo tiempo que transcurría la vida de Oden en Wano, los exmiembros de los Piratas Rocks iban haciéndose de fama en el mundo. Oda nos muestra una escena con Barba Blanca, Kaido, Big Mom, un personaje que evidente es Shiki, pero también una cuarta figura que no es fácilmente reconocible. ¿Quién será este tipo? El cabello es algo similar al del Capitán John, así que podría ser él. ¿Qué opinas? En el capítulo 963 nos recuerda que hace mucho tiempo los Minks y los Kozuki se volvieron hermanos a través de un pacto. Los detalles del evento siguen siendo desconocidos y dado que Zunisha, el elefante que carga en su espalda el país de los Minks, obedece las órdenes de Momonosuke, es de esperarse que esta alianza sea de gran importancia en la historia del pasado distante. A pesar de que Wano es un país cerrado al mundo, vemos que ahí también hay discriminación hacia los Gyojin, pues tanto Kawamatsu como su madre fueron perseguidos en ese lugar. La madre de Kawamatsu le dijo que ellos eran discriminados en el mundo y para evitarlo, él debía decir que era un Kappa y no un Gyojin. ¿Cómo es que la opinión negativa hacia los Gyojin persiste aún en un país aislado como Wano? Cuando Oden conoce a Matsuki Toki en el capítulo 964, esta le dice que su sueño desde pequeña es conocer Wano. Nunca nos mostraron la infancia de Toki, y con razón, pues en ese mismo capítulo nos revela que aunque tiene 26 años en ese punto de la historia, ella nació hace alrededor de 800, es decir, durante el siglo vacío. Toki es un personaje que genera muchas preguntas, pues lleva el apellido Amatsuki, su familia era de Wano, pero ella nació fuera del país y además tiene una habilidad de fruta del diablo para viajar al futuro. ¿Cuándo habrá viajado por primera vez y con qué motivo? ¿Cuántas veces habrá usado sus poderes y cuántas eras habrá conocido Toki?
¿Conoció a Joy Boy? Resulta obvio que el pasado de Toki es algo que si Oda nos cuenta lo hará cuando sea el momento de revelarnos la historia del siglo vacío. Vamos a un misterio mucho más pequeño y menos relevante, y es Karma, un pirata que más tarde se volvería aliado de Barba Blanca. Lo curioso de él es que tiene 6 brazos, y temática de pulpo. ¿Será porque es mitad Gyojin? ¿Comió una fruta del diablo? Si me preguntan, parece un usuario Smile, pero estamos hablando de una escena de hace más de 20 años, y no me queda claro cuándo fue que se creó la primer fruta artificial en el mundo. De entre las aventuras de Oden con Barba Blanca, vemos una escena peculiar en la que aparece un gigante con cuernos y un kanabo. Es un personaje interesante, pues tiene los rasgos distintivos de Kaido y Yamato, pero es un gigante. Además, parece un gigante normal con cuernos, y no un gigante ancestral. ¿Este individuo tendrá que ver con los Oni? ¿Será algún híbrido? Ahora vamos al capítulo 965, donde Teach se une a la tripulación de Barba Blanca. Él dice que no tiene a dónde ir, y ruega por un lugar en el barco. ¿En qué isla estaba? ¿Qué sucedió antes de que Teach llegara a este punto? Por ser probablemente el antagonista principal de la historia, los eventos que llevaron a esta escena seguramente nos serán contados en el futuro. En ese mismo capítulo aprendemos sobre el clan Kurosumi y conocemos a 2 personajes muy curiosos, Higurashi y Semimaru, quienes apoyaron a Orochi en un plan para convertirlo en shogun. Higurashi cuenta que en el pasado, el shogun Kozuki no podía tener hijos y entonces el daimyo Kurosumi de la época hizo un plan para llegar al poder, pero fue un fracaso, pues nació Kozuki Sukiyaki. Desde entonces los Kurosumi fueron perseguidos. Es importante resaltar las 5 familias aliadas a los Kozuki que aquí se nos presentan de nombre: Fugetsu, Amatsuki, Uzuki, Shimotsuki y Kurosumi. Hay algunas preguntas que hacer. En el presente nunca hemos visto a un Amatsuki, siendo Toki el único miembro conocido del clan y ella vino del siglo vacío. ¿Qué pasó con todo el resto del clan Amatsuki? Al menos sabemos que existía por la época en la que nació Sukiyaki. La otra pregunta es, ¿por qué el clan Kurosumi es el único que no usa el kanji de luna en su nombre? Temáticamente entiendo que Oda los distinguió por ser traidores, pero ¿habrá otra razón que se remonte al pasado? Además, Higurashi es una mujer muy enigmática, pues en su tiempo tuvo la habilidad de la fruta Mane Mane, actualmente en posesión de Bon Clay. Pero lo interesante es que se transforma en una versión joven de Shiki, y luego en una mujer misteriosa. ¿Quién será esa mujer? ¿Cómo conoció Higurashi al León Dorado y qué clase de aventuras habrá tenido antes de ese momento? Seguramente es una historia interesante, pues no solo conoció personajes notables como Shiki o Kaido, sino que obtuvo diversas frutas del diablo, pues ella fue quien le otorgó sus poderes tanto a Orochi como a Kanjuro. Ahora pasemos al capítulo 966, y empezamos con una escena en la que Baggy y Shanks notan la presencia de Teach. Baggy le menciona a Shanks que Teach no durmió durante los días que estuvieron en batalla y que él escuchó que nunca ha dormido en toda su vida. ¿Será cierto este rumor? Si es así, ¿por qué Teach nunca duerme? Sabemos que hay un misterio importante detrás de la anatomía de este personaje y esta escena solo nos genera más preguntas. En este capítulo, Roger le explica a Oden y Barba Blanca sobre la posibilidad de una isla secreta al final de la Gran Línea. Menciona que en su viaje llegó al final de la ruta de Lockpose, a la isla Lowstar, solo para encontrar que Lockpose giraba sin control. Roger afirma que entendió que debe haber una isla más, el verdadero final de la ruta. ¿Cómo es que Roger llegó a esta conclusión? Inuarashi mencionó previamente que en esa isla se aprende del reino antiguo y los Road Poneglyphs, pero Roger jamás menciona cómo es que se obtiene ese conocimiento. Otro dato interesante a destacar en esta escena es que en el manga no queda claro en el mapa cuál isla es Lowstar, pues se nos muestra un punto en el que convergen las líneas de Lockpose, luego una flecha y una cruz. El anime es el que aclara el asunto y nos señala que la cruz representa Laugh Tale, mientras el punto previo es Lowstar. ¿Será esta la confirmación de que Laugh Tale sí está en la porción final del Mar del Nuevo Mundo y no en alguna otra parte? El capítulo 966 nos sigue sorprendiendo, esta vez con una pista sobre el One Piece. Roger especula que si el gobierno prohibió la lectura de los Poneglyphs y estos son necesarios para llegar a la isla final, entonces deben ser verdad las leyendas de que ahí hay un gran tesoro. Y esto es relevante, pues nos confirma que la leyenda de que al final de la Gran Línea hay un tesoro existía mucho antes de que Roger fuera considerado rey de los piratas y mucho antes de que a ese tesoro se le llamara el One Piece. Pero al parecer era una leyenda no tan conocida, pues fue a través de Roger que el mundo entero se interesó por navegar la Gran Línea y llegar a esa isla legendaria. La pregunta es, ¿cómo conoció Roger la leyenda en primer lugar?
Sería en la forma de algún libro, un cuento o alguien le contó la historia. Roger declara que él encontrará ese tesoro y así tendrá la tripulación pirata más importante del mundo. Y luego, el manga nos oculta la frase de Roger, pero Barba Blanca y Oden quedan sorprendidos. El primero se ríe y dice que qué clase de tontería es esa, pero Oden queda fascinado. Esta escena es exactamente igual a aquella en la que Luffy le declara su sueño a Sabo y Ace cuando eran niños y desemboca en uno de los misterios que más llaman la atención, pues se relaciona directamente al final de la obra. ¿Cuál es el sueño de Roger? El cual, al parecer, comparte con Luffy. Oden acepta acompañar a Roger en su último viaje y lleva a Hiyori y Momonosuke consigo. En esta escena, Roger dice que ha pasado un tiempo desde que vio un bebé, y Rayleigh menciona que le recuerda a los viejos tiempos. ¿A qué se refieren? Cuando se le hizo la pregunta a Oda en un SBS, respondió evasivo y nervioso, dando a entender que es una pregunta importante. Muchos creen que esto sucedió porque Shanks y Baggy fueron criados desde bebés en el barco de Roger. ¿Tú qué opinas? Ahora vamos al capítulo 967, uno que en mi opinión está en el top 10 de los capítulos más importantes de todo One Piece. Empezamos por una escena en la que Oden conoce a Franky de niño y lo invita a viajar con él, pero Franky responde que no quiere tener nada que ver con piratas. En el presente jamás hemos visto a Franky recordar la escena. ¿Será que él no recuerda este encuentro con Oden? ¿O simplemente no le dio importancia en su momento y olvidó su rostro? Me parece curioso que Franky jamás haya mencionado nada al respecto. El último viaje de Roger por la Gran Línea fue parecido al de Luffy. Lo vimos en Skypiea, luego en Water 7, pero sabemos que lo que seguiría de ahí es ir a la isla Gyojin, pasando por el Florian Triangle. Sin embargo, el viaje de Roger difiere aquí. Lo vemos en una zona de lluvia y fuertes olas, que podríamos pensar que es el Florian Triangle, pero no tenemos confirmación de esto. Luego en una isla prehistórica, y luego pasan por Tequila Wolf, y esto último es lo más misterioso. ¿Cómo es que pasaron por ese puente que se supone que está en el East Blue? En mi opinión, podría ser que en ese tiempo el puente aún no llegaba al East Blue y el frente de construcción estaba cruzando la Gran Línea apenas. Otra opción es que Roger se desvió hacia el East Blue, pero eso habría implicado cruzar el Calm Belt 2 veces. Roger llega a la isla Gyojin y aprendemos que aquí había un Road Poneglyph en el pasado, justo al lado de la carta de disculpa de Joy Boy. Aquí tenemos otro de los grandes misterios que dirigirán el futuro de esta obra. ¿Dónde está en la actualidad este Road Poneglyph? Descifrar este misterio es imperativo para que Luffy sea capaz de llegar a Laugh Tale. Ya en el Nuevo Mundo, la tripulación de Roger se encuentra un Poneglyph en una isla selvática, cuyo contenido es desconocido para nosotros. Durante su estancia en Zou, tanto Roger como Oden se sienten intranquilos y mencionan que es una sensación de que algo muy grande los está observando. Esto lo dicen mientras se enfoca el árbol ballena. Es curioso que la sensación que tengan es de intranquilidad, siendo que Zunisha no es alguien hostil. Además, el elefante en ningún momento intenta comunicarse con Oden o con Roger. Si Zunisha responde a miembros del clan Kozuki, ¿por qué no habló con Oden? ¿O será que este es un concepto erróneo y Momonosuke es una persona especial más allá de su apellido? Ahora Oden nos cuenta un dato interesante. Nos dice que encontraron todos los Road Poneglyphs y algunos Rio Poneglyphs. Sabemos que son 9 los cubos necesarios para aprender la verdadera historia, pero el objetivo de Roger, con el tiempo limitado que tenía, era encontrar los 4 Road Poneglyphs y no los Rio Poneglyphs. Entonces, ¿habrán encontrado los 9 o solo unos pocos? ¿Roger y Oden habrán sabido la importancia de los 9 Poneglyphs históricos? Al menos sabemos que ellos sí conocieron la verdadera historia, así que podríamos pensar que no solo encontraron algunos Rio Poneglyphs, sino que en efecto los obtuvieron todos, pero la frase de Oden es ambigua, por lo que solo podemos especular. Luego vamos a la parte de la historia en la que la tripulación de Roger intenta descifrar la ubicación de la isla final, y mientras están anclados en el puerto de una isla cuyo nombre desconocemos. Esta isla me parece importante, pues es la última que visita Roger antes de llegar a Laugh Tale, e inmediatamente después de que él cumple la meta de llegar a la isla legendaria, regresa de nuevo a este lugar. Pues tenían que volver por Baggy, que se tuvo que quedar por una enfermedad, y Shanks, que se tuvo que quedar también a cuidarlo. Eso quiere decir que esta isla es muy cercana al sitio donde está Laugh Tale, probablemente la ciudad más cercana a ese punto. Entonces, ¿cuál es esta isla? Es muy probable que cuando Luffy descubra la ubicación de Laugh Tale, también visite este lugar antes de emprender el importante viaje hacia la meta final. La tripulación de Roger, ya con la información de los 4 Road Poneglyphs, logra trazar en un mapa la posición exacta de Laugh Tale. Esta escena me resulta fascinante y a la vez frustrante, pues frente a nosotros se supone que está la mítica ubicación de la isla final,
Pero claro, Oda no nos deja ver cuál es. El lugar de descanso de Laugh Tale ha sido uno de los misterios más grandes de One Piece casi desde el inicio del manga, y aunque la respuesta es clara para todos en esta escena, nosotros seguimos especulando. Aunque en el anime Baggy aparece aquí, en el manga no lo hace, así que ¿será que Baggy sabe cómo llegar a Laugh Tale? Y ahora llegamos a uno de los momentos más memorables en todo One Piece, cuando Roger y su tripulación alcanzan la meta final. Oden nos menciona que aquí aprendieron sobre el siglo vacío, la D, las armas ancestrales, el pasado de Wano, y que Roger, estando frente al gran tesoro, solamente rió. Sobra decir que en esta escena todos los misterios más importantes se conjuntan y recordamos todas esas preguntas que poco a poco Oda nos ha introyectado en la mente y que no nos dejan dormir. ¿Qué es el One Piece? ¿Qué son las armas ancestrales? ¿La voluntad de la D? ¿Quién es Joy Boy? En este punto, Roger y sus nakamas lo aprendieron todo, pero nosotros aún tendremos que esperar algunos años para saber las respuestas. Y Roger, que rió ante este gran tesoro, declara que le hubiera encantado vivir en la época de Joy Boy, y que dejó una gran historia graciosa en ese lugar, hecho que inspiró a Roger a nombrar a la isla Laugh Tale. ¿Será esta historia el One Piece? ¿O hay otras cosas importantes en la isla? ¿Quién cuenta la historia? ¿Un Poneglyph? ¿Una ballena? ¿El mismo Joy Boy? ¿Cuántos años más habrá que esperar para ver a Luffy en este punto junto a sus nakamas? Por lo pronto pasemos al capítulo 968 del manga, cuando Roger regresa al puerto de nombre desconocido, y entre sus primeras acciones como rey de los piratas discute algo con Shanks y hace que este se ponga a llorar profundamente. ¿Qué le dijo Roger a Shanks que le causó este efecto? Probablemente esta escena defina aspectos importantes de la personalidad y motivaciones del personaje. El periódico anuncia que Gold Roger, el hombre que lo tiene todo, es ahora considerado el rey de los piratas, y a Roger le llama la atención que ocultaran la D de su nombre, pero le gusta su nuevo título. A la vez, su tripulación entiende por qué el gobierno querría ocultar la D, ahora que saben la verdad. Pero esto nos hace dudar a nosotros. Parecería que la D fue censurada solo hasta que Roger fue rey de los piratas, y no antes. Y esto sucedió de nuevo en el presente cuando Luffy ascendió a estatus de Yonko. De pronto el gobierno quiere censurar la D. Pero en el pasado no había problema, e incluso otros personajes con la letra en su nombre, como Ace o Barba Negra, ostentan su nombre sin censura en sus carteles de Se Busca sin que el gobierno se preocupe. ¿Por qué les interesó precisamente censurar la D en momentos específicos de la trayectoria de estos piratas? Podríamos pensar que es porque ya tienen suficiente fama, pero Roger ya era el pirata más importante de su tiempo antes de llegar a Laugh Tale. Podríamos pensar que es porque Luffy llegó a ser Yonko, pero Barba Negra lleva varios años siendo Yonko y nunca ha perdido la D. Sin duda, este es un tema misterioso. El narrador nos dice que a partir de ese momento se le conoció como One Piece a todo lo que Roger obtuvo como rey de los piratas. Pero, ¿quién inventó el nombre? ¿Cómo se hizo popular? ¿La persona que lo inventó sabía algo? En la misma escena Roger dice que no tiene ni idea, y eso haría parecer que quien acuñó el término One Piece no sabía de lo que hablaba. Pero estamos hablando del nombre de este manga. Sería extraño que su significado fuera algo trivial. ¿Quién entonces le puso nombre al tesoro precisamente llamándolo One Piece? ¿Este nombre esconderá alguna pista sobre dicho tesoro? El regreso de Roger al fondo marino nos trae un nuevo misterio. Sabemos que Poseidón es la reina de los reyes del mar. Pero aquí se nos dice que pronto nacerán dos reyes, y uno de ellos en un mar distante. Incluso las ballenas están felices de que al fin los dos reyes volverán a juntarse. 10 años hasta su nacimiento, 15 para que crezcan. Es claro que Shirahoshi es uno de ellos, pero ¿quién es el segundo? Algunos creen que es Luffy, otros que Momonosuke. ¿Tú qué opinas? Roger dice que alguien nacerá en el futuro y lo superará, pues ellos llegaron a la isla final muy pronto. Luego asegura que esa persona será su hijo y encontrará el One Piece. ¿Llegaron muy pronto para qué? ¿Qué es eso que tiene que hacerse que no pudo suceder durante la aventura de Roger? Podemos intuir que algo tiene que ver con la princesa sirena Poseidón, pero también con Wano y el regreso de Joy Boy, pues Oden dice que había una razón de que Wano estuviera cerrado al mundo, pero que debe abrirlo antes de que Joy Boy regrese, porque es importante abrir las fronteras de Wano. Los puntos, aunque vagamente, se van conectando poco a poco. En el capítulo 972, Oden, antes de morir, nos da una pista más. Dice que los Kozuki fueron los responsables del cierre de fronteras de Wano y que lo hicieron para proteger el país de un gran poder externo. Uno podría pensar que se refería al gobierno mundial, pero ¿habrá alguna implicación más?
estaba hablando del mismísimo Im. Al morir, Oden lo hace con una sonrisa que recuerda mucho a la forma de morir de los miembros del clan de la D, Roger, Saul, Ace, incluso Luffy cuando pensó que su final había llegado. Existe la teoría de que el kanji de Luna en el apellido Kozuki y otros como Shimotsuki, Uzuki, Fugetsu y Amatsuki es el equivalente a la D en el país Wano. No solo Oden, sino también Yasui murió sonriendo. ¿Será entonces que los Kozuki y demás familias aliadas en Wano también son del clan de la D, escrito como el kanji de Luna en Wano? Si es así, entonces es evidente que la D en realidad simboliza una media luna. ¿Qué opinas? Oden le deja una carta a Toki en la que detalla que dentro de 20 años habrá una gran guerra. En el mundo de One Piece hay diversas profecías y declaraciones sobre el futuro, y una de ellas es el amanecer, pero antes siempre se habla de una guerra que involucrará a todo el mundo. No solo Oden sabía de esto, sino también otros como Doflamingo o Barba Negra. ¿Cómo están seguros de este evento y qué forma tomará la guerra? Cada vez estamos más cerca de saberlo. En el capítulo 973 vemos a Hiyori de niña tocar una canción para Oden, la cual le gusta mucho y se llama Princesa de la Luna. El título sin duda es intrigante. Aunque nunca nos dicen cómo la aprendió, es muy probable que fuera de su madre Toki, y siendo así, podría tener un significado importante. La luna es un elemento extremadamente misterioso en One Piece, asociado no solo a la gente de Wano, sino a las razas aladas del cielo y a los Minks. La princesa de la luna será una leyenda de Birka. Oden le menciona a Toki que él sabe que ella viajaba al futuro buscando el día en el que el mundo fuera puesto de cabeza y le señala que debe viajar 20 años al futuro para verlo. Toki se molesta y dice que ya no viajará más, pues su lugar está con él en esa época. De nuevo, vemos a Oden muy seguro del hecho de que dentro de 20 años habrá un gran cambio. Luego, vemos a Toki describir la profecía que haría temer a Orochi por años. Tú eres la luna que no conoce el sol. Que tu propósito se cumpla y 9 sombras sean proyectadas en la noche dentro de 20 años. Entonces conocerás el brillo del amanecer. Hasta aquí termina el video de hoy. Espero que te haya gustado y si fue así agradeceré mucho tu like. Aún nos falta mucho que abordar sobre el acto 3. Así que suscríbete al canal para que no te pierdas el próximo video de Misterios sin resolver. Y si tienes alguna teoría sobre los temas del video, no dudes en escribirla en los comentarios. Para terminar, agradezco a todos los miembros del canal por su apoyo. A López, Ramón Parra, Isaac Buzo, David Ginas, Darien 25, Luis Mira, Miguel Pérez, Yoyo, Iván, Miguel Cuda, Soy Dani Barrios, Brian JRC, Jerónimo Angiolillo, Gustimbo, Mitus 404, Mr. Don Luffy, Tiago Suárez, TR2, Cristian Leyes Macandazos, Osmar Díaz, Andrés Miñán, Pancho López, Adán Álvarez, Armi, Ezequiel Martínez, Jofkun, González de Mario, Jaradú, Tomás Troncos, Adrián Duarte, Gabriel Cracher, Gibran Villa, Federico Juárez, Lucas Núñez, César Omar, Jox Blood, Chico Trueno, Víctor Vaso, Iván Alexis Macías, Eduardo E, Crazy Leizaga, Tenomas, Natorrino, Se Llama, Osef Deni, Terib, Malojo, Alejandro González, Kaiserex, Ociel Aguirre, Cops, Los Piratas de Shushu, Waldo, Salguela, J, Ateloib Nemrak 49, Osvaldo Aguilar, Gevichón, Sari Aguilar, Silernic, Luidi, Sebastián Terrero, Bolas 24, Javier LR, Cristian Ignacio Zúñiga y Alfredo. Si deseas unirte a los miembros y aparecer en los agradecimientos al final de cada video, así como tener acceso anticipado a todos mis videos antes de su publicación oficial, haz clic en el botón de unirse o en el enlace que dejaré en la descripción de este video. Muchas gracias por quedarte hasta el final y nos vemos en el próximo video.